Buenas tardes, ya estamos a unos segundos de comenzar. Así es que voy a llamar a los y las panelistas. A la señora Shelley Cheatham, por favor, si la puedo interrumpir. A la señora Lidia Torres, al señor Enrique García, al señor Marco Tulio Granados, si pueden pasar a tomar asiento. Y es probable que siga entrando gente a esta sesión, que es denominada Financiación para la localización de la acción humanitaria y la reducción de riesgos de desastres. Solamente voy a dar unos segundos para que la gente que va entrando se acomode, encuentre su silla. Si alguien necesita asistencia de traducción, están los traductores e intérpretes preparados. Bueno, vamos a comenzar, darles la bienvenida a todas y todos. Gracias, sabemos que es una jornada larga para quienes estamos con horarios distintos y nos estamos acomodando, y también sabiendo que la playa está ahí mismo, se nos hace, la verdad es que agradecemos que se hayan quedado y que estén aquí acompañándonos en esta sesión. Mi nombre es Pilar Pacheco, soy oficial de programa senior de la Fundación Bill y Melinda Gates, una fundación que está con su casa matriz o sus oficinas principales en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, pero por mi acento sabrán que soy chilena y de aquí de América Latina. Bueno, en esta sesión, como les decía, vamos a abordar el tema de la financiación para la localización, para la acción humanitaria y la reducción de riesgos de desastres. Y estamos orientados a cumplir dos objetivos, básicamente. Uno es el ampliar la base de conocimientos, es decir, a raíz de las experiencias que los panelistas y las panelistas van a presentar, es poder entregar información, conocimiento, experiencias, prácticas de lo que ha sido para estas organizaciones e instituciones la financiación para actores locales. Y también vamos a abordar en la temática el uso de los datos, la gestión de datos, la gestión de conocimientos para esto de la colaboración multisectorial en lo que es la gestión de riesgos. Sin querer exponerme mucho, expandir mi presentación, sí quisiera darles alguna pequeña información sobre los y las panelistas que nos acompañarán hoy. Tenemos primero que todo a la señora Shelley Cheatham, que es la jefa de la oficina de OCHA para la región de América Latina y el Caribe, con casi 20 años de experiencia trabajando en la asistencia humanitaria y la gestión de emergencias. Antes de unirse a la oficina regional de Latinoamérica y el Caribe en el 2021, ella se desempeñó como jefa adjunta de la oficina de OCHA en Myanmar entre los años 2019 y al 2021. Dirigiendo la respuesta coordinada al conflicto en ese país, el desplazamiento prolongado y los peligros naturales recurrentes de ese lugar, y así también como lo ha sido la pandemia COVID y, bueno, lo que sabemos todos que está pasando ya, el golpe militar que han tenido en febrero del 2021. La señora Cheatham también ha trabajado en la sede de OCHA gestionando las ventanas de respuesta rápida y emergencia subfinanciadas del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU. También tenemos al señor Marco Tulio Granados, que es el actual secretario ejecutivo de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos en Centroamérica.
Lidera la red que representa a más de 130 organizaciones de la sociedad civil en 5 países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta es una red que ha desarrollado desde el 2006 la gestión de riesgos ante desastres desde la sociedad civil en colaboración con los diferentes actores humanitarios de cada uno de estos países. También tenemos a la señora Lidia Torres Bernhardt, directora del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella también es coordinadora general del proyecto Índice de Capacidad de Respuestas a Desastres que se está implementando en Honduras, El Salvador, República Dominicana y que pronto se pondrá a prueba en Colombia, Camboya y Camerún. Este es solo uno de los tantos proyectos que maneja el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Y también tenemos al señor Enrique García, representante regional de la Red del Sur Global, NEAR. También esa es una sigla, NEAR. Y esta red es una red del sur global de organizaciones locales, en este caso de América Latina y el Caribe. NEAR en realidad trabaja con estas ONGs nacionales y locales en 6 países de la región, centrando su acción en la promoción de la agenda de localización, así como en el desarrollo de fondos de innovación para la gestión de riesgos. Bueno, solamente antes de comenzar y pasar a lo que es la introducción de este panel propiamente tal, sí les quiero decir de que vamos a estar recolectando preguntas del público en 2 formatos. Uno de los formatos es el formato digital, al cual ustedes tienen acceso por medio de sus teléfonos o computadores. Ahí tienen el sitio web que es slido.com con el código, pero también porque queremos tener una sesión inclusiva, tenemos 2 colegas que han estado pasando unas tarjetitas o tienen unas tarjetitas disponibles. Si los colegas pueden, por favor, levantar su mano. Aquí están los colegas para quienes quieran escribir su pregunta. La razón por la que estamos recolectando las preguntas, ya sea por escrito, en formato físico o digital, es porque nos hemos comprometido con los organizadores a elaborar un documento donde podamos dar respuesta a aquellas preguntas que tal vez no tengamos tiempo de atender en la sesión. Así es que por eso tantas formas de que nos hagan llegar preguntas. Bueno, con esto solamente decirles para quienes hagan preguntas en el formato digital, si ustedes ven ahí, cuando ingresen a la página, ya ven una pregunta que representa lo que ustedes quisieran preguntar o creen que es una buena pregunta como para realmente reiterarla, pueden votar por ella y así el colega que me va a estar monitoreando la red, Rodrigo, si me haces una seña, él va a poder después luego ver cuáles son las preguntas prioritarias y nos lo va a señalar. Bueno, después de todas estas indicaciones de cómo hacer esto de la forma más participativa e inclusiva posible, solo unas breves palabras de introducción antes de que tengamos un diálogo. La idea aquí es tener un diálogo con los y las panelistas para luego dejar tiempo para que ustedes nos hagan preguntas. Unas breves palabras de introducción. Los llamados a reformar el sector de ayuda no son nada nuevo. Lo hemos escuchado justamente hoy en muchas de las sesiones que hemos tenido. Esto de que los desastres en el mundo han estado aumentando, que el mundo está expuesto, no solamente a lo que fue la pandemia, sino al incremento de urgencia, al incremento de emergencias que suceden en el mundo.
Pero como ustedes saben, desde la cumbre humanitaria mundial que se realizó en el 2016, desde ahí se comenzaron a lanzar una serie de reformas y se hicieron nuevos compromisos en ese momento, como lo que ustedes seguramente han oído hablar del Grand Bargain o el Gran Pacto, donde un número de donantes y agencias de ayuda se comprometieron, entre otras cosas, a mejorar el financiamiento humanitario mediante el aumento del apoyo directo a los respondedores locales y nacionales. O sea, tratar de que quienes son donantes puedan directamente financiar a las organizaciones locales. Y en organizaciones locales, si bien por lo general pensamos primeramente en los respondedores, en las organizaciones locales también, para algunos donantes o para la cooperación internacional, también caben los gobiernos locales. Como lo vimos en el COVID, justamente lo conversaba con alguien esta mañana, muchas organizaciones internacionales tuvieron que retirar a su personal de los países y fueron los gobiernos locales en conjunto con las organizaciones locales las que tuvieron que manejar la emergencia del COVID y así otras emergencias. Sin embargo, a pesar del papel vital que desempeñan los actores locales y nacionales para responder a las necesidades de sus comunidades, y a pesar de los numerosos compromisos que se contrayeron contraídos en el Gran Pacto para aumentar el financiamiento y el liderazgo local, la financiación directa a los actores locales se ha ido reduciendo. En el 2018 este porcentaje era el 3%. En el 2021 solo el 1% llega a manos de los actores locales. Entonces, en este caso, como una manera de poder explorar diferentes esfuerzos que se están haciendo en la región para hacer llegar este financiamiento directo a los actores locales, es que vamos a conocer algunas de estas iniciativas. También vamos a conocer desde la mano de la academia el rol que pueden jugar los datos y la evidencia para avalar el estado de preparación para responder ante desastres de los gobiernos locales, información que también puede ser utilizada cuando se trata de gestionar recursos. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, es movernos a lo que es un diálogo. Y en ese sentido quisiera hacerle una primera pregunta a Shelly, si me lo permite, y es si nos puedes dar un poco de información sobre los fondos humanitarios que se manejan desde la oficina de la regional de América Latina y el Caribe. Nos encantaría que nos puedas contar un poco más sobre cuál ha sido el aporte a la localización, tanto lo que se refiere al financiamiento, pero también al fortalecimiento ya del conocimiento técnico de la acción humanitaria. Shelly. Okay, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por el interés en el topic, en el issue. En cuanto a los fondos humanitarios del país, son fondos únicos solo para asegurar que todos entendemos lo mismo, son fondos únicos que proveen financiamiento directo a ONGs, al sistema de Naciones Unidas, y es un fondo que los donantes van sin asignar, no earmarking, excepto al país. Luego es un proceso de asignación incluyente y transparente, un proceso de consulta y priorización con una red de socios para poder aportar los fondos directamente. A nivel global, OCHA gestiona 18 fondos en 18 países y un fondo regional, alrededor de $1.000 millones el año pasado. Entonces es bastante, no es al nivel global de los 55 mil millones que necesitamos a nivel global para atender a necesidades humanitarias, pero así es algo.
Para localización es una de las metas, es uno de los objetivos de los fondos únicos de país. Salió del Grand Bargain, ¿sí? Antes existían los fondos humanitarios de país, pero muchas veces se destinaban los fondos otra y otra vez a sistemas de las Naciones Unidas, a las ONGs internacionales, como siempre, los mecanismos internacionales para los internacionales. Así que tras el Grand Bargain hubo un empuje, ¿sí?, para realmente aportar más directo a actores nacionales, actores locales. Como mencionó el Pilar, la meta del Grand Bargain era 25%. 25% de los fondos para ir directos a los actores locales. En el año pasado, el mundo humanitario, la comunidad humanitaria recaudó, a ver, ¿cuánto fue? 28 mil millones de dólares. 28 mil millones de dólares se fueron gastados para la asistencia humanitaria a nivel global el año pasado. Si tomamos la meta de 25%, sería 7 mil millones. No llegamos ni a una mínima parte de eso. Todavía falla, ¿sí? Fallamos mucho, hay mucho que avanzar. Sin embargo, los fondos humanitarios del país sí están moviendo en esa dirección. Aquí en esta región tenemos el fondo humanitario en Venezuela, ¿sí? En el caso de Venezuela están, creo que el año, bueno, sé que el año pasado fue 35% de los fondos fueron directos a los actores locales, los que más pueden llegar a la población, más conocen la población, más rápido y eficiente pueden llegar. Fue 77%, sí, casi 7 millones de dólares directamente a 18 ONGs nacionales. Así que realmente es un esfuerzo, ¿sí? Pero no solamente es el financiamiento. Una de las cosas que hablamos mucho, como pregunta Pilar, es ¿qué más? No solamente dar el fondo. Cada fondo tiene un asesor, una junta asesora, ¿sí?, que se conforme de varios actores, incluye a organizaciones nacionales y locales. Son parte de la junta, dan la visión para el fondo, la estrategia para el fondo. No es dar una voz, sino más bien recibir la voz de todos los actores en la gestión del fondo. Pero también ofrecen capacitaciones. El fondo sabe que hay que apoyar, ¿sí?, a todos en temas transversales, en temas de auditoría, no solo un diálogo de un solo día, sino una consulta constante de qué es la retroalimentación de los mismos recipientes de fondos, qué es lo que ellos necesitan. Entonces son parte de la gobernanza, son parte de la estrategia del fondo. También forman parte del comité de revisión de propuestas. Entonces, cuando hacemos una asignación de fondos, creamos un comité de revisión. Entonces, no es solamente 8 sentados a la mesa, sino también son actores del sistema de Naciones Unidas, ONGs internacionales, ONGs nacionales, que estamos revisando las propuestas conjuntas, ¿sí?, y damos feedback. Porque eso es una de las cosas que escuchamos de muchas encuestas con los socios. ¿Qué es lo que ustedes quieren también? Quieren comunicación, queremos escuchar, ¿sí? ¿Qué es? No solamente un sí o no, recibimos sí o no fondos, sino también dónde debemos mejorar, qué faltó, qué podemos mejorar en alianzas, qué podemos mejorar en temas transversales. Así que es un diálogo constante con ONGs. Es una participación significativa, no es solamente así dar los fondos y ya. Solo para decir que también hay hacia dónde avanzar. Necesitamos mejorar aún más. Hemos escuchado, por ejemplo, que los procesos siguen siendo a veces difíciles, ¿sí? Hay que agilizar los procesos. Que los idiomas, que casi todo está en un idioma de inglés, español, francés, árabe. Pero también, por ejemplo, en Myanmar también hay un fondo humanitario de país y tuvimos que hacer
todos los documentos en varios idiomas, todas las capacitaciones en varios idiomas también, para asegurar que estamos hablando juntos, ¿sí? Que no es solamente de un diálogo de una sola vía. Pero también persiste, ¿sí? La percepción y pues la realidad que es de donante, que el Fondo Humanitario de País es un donante y que no es algo, una alianza, una red entre todos. Y eso sí todavía necesitamos mejorar, porque realmente el fondo no es algo de OCHA. OCHA no gestiona los fondos, pero es algo para la red humanitaria en el país, para trabajarlo juntos en las prioridades. Gracias, Shelly. Ahora, Shelly nos ha contado la experiencia de un organismo internacional. Tenemos también en la región dos experiencias, entiendo que tanto NIER como la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos también están implementando un tipo de fondo preposicionado para la atención de emergencias. Y en ese sentido, tal vez también queremos aprender del trabajo que han hecho estas dos organizaciones, qué es lo que han aprendido, qué ha sido innovador en términos y también desafiante en lo que es este tipo de colaboración. Entonces, Marcos, si nos puedes dar información al respecto de cómo ha sido la experiencia. Gracias, Pilar. Buenas tardes para todas y para todos. Como dice Pilar, mi nombre es Marco Granados y yo actualmente soy el secretario ejecutivo de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, en donde tenemos mesas de los 5 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Contar que inicialmente nosotros como Concertación, que tenemos ya más o menos 17 años de que se formó, iniciamos en procesos de incidencia, en procesos de fortalecimiento de capacidades, en proceso de fortalecimiento para el tema de género, y eso era parte del trabajo que estábamos haciendo durante muchos años. A raíz de los años 2021 más o menos, estuvimos en contacto ya con otras agencias de cooperación, con otros donantes, y creyeron en nosotros. Inicialmente, a partir de finales del año 21, pues nos dieron $1 millón para afinar, definir herramientas, definir elementos para cualquier eventualidad o cualquier emergencia que se diera en el área centroamericana. Comenzamos inicialmente cuando en Guatemala hizo erupción el volcán de Fuego, en donde varias comunidades en varios departamentos fueron altamente afectadas. Pero inicialmente se hizo un proceso de hacer todos unos términos de referencia, cómo se iban a invertir, cómo las mesas de cada uno de los países iban a tener acceso a estos fondos, cómo se iban a administrar y sobre todo cómo el proceso de rendición de cuentas, que eso es algo muy importante en nuestro caso. Se dio el evento, empezamos con este proceso en Guatemala, con la mesa de Guatemala se hizo la intervención y pues no estábamos terminando cuando a nivel de Centroamérica se decretó un estado de inseguridad alimentaria, en donde los 5 países o las 5 mesas pues hicieron el llamado y dijeron, bueno, miren, tenemos familias, ya tenemos ubicadas familias que están teniendo mucho problema de inseguridad alimentaria, y a raíz de ahí se hicieron también ya el levantamiento de información, toda la documentación, y se atendió bueno, hasta el momento se han atendido casi 50,000 familias a nivel centroamericano. Para nosotros como Concertación Regional ha sido un reto, ha sido un proceso. Bueno, pero contarles también que inicialmente comenzamos con $1 millón, del cual a raíz de eso el donante pues nos expuso y vio la necesidad y nos amplió el fondo a $2,5 millones. En total, eso es lo que hemos ejecutado hasta el día de hoy, por decir esto. Ha sido un proceso de aprendizaje, porque como decía al principio, nosotros estábamos en un proceso de incidencia, en procesos de participación de ciudadana, otra serie de actividades. Y ha sido un reto para nosotros el aprender cómo estamos manejando y cómo estamos administrando estos fondos preposicionados.
Estamos todavía en proceso, todavía hay algunos proyectos que no han terminado y ha sido parte de este aprendizaje. Nos hemos coordinado con organizaciones tanto de comunitarias como con instancias gubernamentales para coordinar esta parte. Estamos haciendo una sistematización que creo que en la siguiente parte vamos a ver, porque también dentro de las mesas tenemos a la academia, y parte de la academia, las universidades nos han ayudado a ir sistematizando esta parte. Pero quiero decir al final que con estos 2.5 millones de dólares hemos tenido ayuda en los temas de seguridad alimentaria, en los temas de agua y saneamiento y recuperación de los medios de vida de la gente, en donde pues hemos hecho visitas a los 5 países para ir a monitorear e ir a ver sobre cómo se ha ido realizando la inversión. Parte importante también es la reactivación de las economías locales. Eso es una de las cosas que también estamos buscando nosotros para que no solamente las familias que han sido afectadas, sino que también los sectores cerca de los lugares y de las comunidades puedan salirse adelante. Eso es, así en resumen, la experiencia que puedo contar que hemos tenido como concertación. Tenemos una comisión de evaluación, tenemos una comisión que es quien revisa las propuestas y estamos en este proceso de aprendizaje, pero ha sido una experiencia fenomenal para nosotros. Gracias. Gracias, Marco. Una experiencia interesante de la concertación regional para la gestión de riesgos que hoy aglutina a 5 países. Ahora, sí, Enrique, quisiera, en tu caso, que representas a una red del sur global, ya estamos hablando ya de bastantes países, pero aquí en América Latina son 6 y también han tenido una experiencia con fondos preposicionados. Si nos puedes contar un poco de la experiencia y también cómo estamos duplicando esfuerzos o qué. Sí, bueno, esta red NIR o NEAR en español es una red que surgió precisamente en esta cumbre mundial humanitaria del 2016 en Turquía. Ahí una serie de ONGs de África y Asia vieron la necesidad de sumarse y poder hacer incidencia en estos acuerdos, en el Gran Pacto, el Gran Bargain, porque estamos como acostumbrándonos a tener buenos documentos firmados con muy buena voluntad, pero a la hora de las horas no se cumplen. Entonces, esta red se conformó precisamente para dar monitoreo, seguimiento, dar a conocer estos acuerdos y que realmente se pueda tener un lobby permanente, una incidencia permanente en los tomadores de decisión. El Gran Bargain tiene su propia estructura de funcionamiento y se le da mucho seguimiento a estos acuerdos para que por lo menos se vayan implementando de mejor manera. Inicialmente, actualmente ya trabajamos en 32 países, con más de 180 ONGs nacionales y locales. Para poder ser miembros de NIR se tiene que llenar ciertos requisitos, tener personería jurídica, ser una ONG nacional del sur o local del sur y también tener ciertos requisitos como auditorías, etcétera, para tener una red de un movimiento del sur bastante serio. También el origen fue hacer esta incidencia, darle monitoreo, participar también en las comisiones que forma el Gran Bargain, pero en el camino vimos la necesidad también del intercambio de experiencias, del conocerse unos a otros y por último, los mismos miembros solicitaron tener recursos de respuesta como un modelo de innovación. Se comenzó con un modelo de innovación en Somalia, donde se puedan tener recursos pequeños para respuestas humanitarias inmediatas. Y luego surgió esta propuesta de tener un fondo muy similar al de la concertación regional. Al mismo tiempo que ellos diseñaban ese proyecto, nosotros también diseñábamos un proyecto similar, pero para 32 países de África, Asia, América Latina. En el caso de América Latina, lo novedoso de esto no es que sean fondos preposicionados, porque hay muchas ONGs y organismos que tienen fondos preposicionados. La diferencia es que el tomador de decisión son los mismos miembros, son las mismas ONGs, que los criterios fueron diseñados en forma participativa, colectiva, para ver cuándo, cómo responder y con cuánto. Y luego que sea un fondo rápido de acción. Se ha logrado en un año, con los $2,5 millones, similar a la concertación,
responder en varias emergencias muy diferentes. El terremoto en Afganistán, la sequía, los conflictos en Sudán del Sur, la sequía en Somalia, el conflicto complejo del Líbano, en la República Democrática del Congo, en Siria, Pakistán, Kenia, y también logramos para América Latina, que también atrae muy pocos fondos para la región, logramos colocar a Colombia por el problema de desplazamiento interno y que había también unas inundaciones en abril del año pasado. Por cierto, la información que proporciona OCHA nos es muy útil, ¿no? Porque tiene una información además de la información que dan nuestros miembros, tiene mucha credibilidad cuando viene de OCHA, ¿no? Toda esa información. Entonces trabajamos muy de la mano, a pesar de que a veces no platicamos muy de cerca, ¿no? Entonces esta experiencia ha sido muy positiva y estamos ya preparando como la versión 2.0, porque una de las cosas que nos pidieron los miembros es que no sean proyectos tan cortos, 3 meses, 4 meses, que no sean fondos tan solamente para responder, sino que hayan fondos de preparación, de respuesta, de rehabilitación, de resiliencia. Claro, eso es un reto mayor, ¿no? O sea, para que realmente el nexus que hablamos tanto realmente se pueda llevar a la práctica. Entonces, para lo cual NIR está preparando esta versión 2.0 y también buscando los donantes que crean en este tipo de modelos. Esta mañana escuchamos también la experiencia que tienen los de Guairo, que es un fondo comunitario de resiliencia. Es decir, yo creo que estas iniciativas son muy positivas y creo que cada vez vamos a ver más este tipo de fondos innovadores que son importantes para que la localización se lleve a la práctica. Gracias. Gracias, Enrique. En esto de la localización hemos estado hablando efectivamente de organizaciones locales, de la sociedad civil, pero sabemos que hay más actores involucrados. Hablábamos de los gobiernos locales y también está la academia. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Lidia y también conocer la perspectiva tal vez de Marco como sociedad civil. ¿Se considera suficientemente a la academia en el trabajo del conocimiento del riesgo a nivel local? ¿Cuál es el rol de la academia en la gestión de riesgos? Ok, buenas tardes, gracias Pilar. Como academia debemos entender pues cómo nuestro accionar funciona basado en 3 pilares. El pilar de la educación, desde donde se desarrollan procesos de educación formal en grado y posgrado, etcétera, lo que normalmente conocemos, pero también tenemos la educación no formal, desde donde podemos fortalecer capacidades locales y con el tema que nos trae a la mesa el día de hoy, ¿verdad? Buscando la reducción del riesgo de los desastres y demás. Desde esa línea de educación no formal, la academia puede apoyar y acompañar todos esos procesos para dejar capacidades formadas dentro del nivel local. Por otro lado, tenemos el pilar de la investigación. En los años más recientes, América Latina, Centroamérica y el Caribe en general, hemos visto cómo ha avanzado, cómo la academia ya no es esa isla en estos temas, sino que más bien está generando productos, está generando investigación aplicada para promover la reducción del riesgo de desastres, para disminuir los impactos de los fenómenos en el desarrollo de las sociedades. Y es así, pues entonces es el otro eje desde donde la academia puede perfectamente acompañar estos procesos. Y el tercero de los ejes es la vinculación o la extensión desde la universidad hacia la sociedad. Entonces, desde este último podemos llevar toda la acción que se hace en los procesos de formación y en los procesos de investigación a que se conviertan en instrumentos útiles para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo sostenible de las naciones. Obviamente, estos impactos de los fenómenos naturales van a impactar directamente en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, creo que sí hemos visto avances durante los últimos 10, 15 años quizás en cómo la academia se está vinculando, pero considero que aún no hemos establecido los canales y los mecanismos para institucionalizar esa relación. ¿Sí? Normalmente respondemos o atendemos estas acciones de necesidades a nivel local, producto de la relación que se genera entre la colaboración internacional y la academia para dar respuesta a una necesidad local en estos temas.
pero a nivel de gobierno, a nivel institucionalizado, no vemos ese mecanismo. Yo creo que tenemos que dar ese salto para que la academia se pueda ver como un aliado estratégico, no solo para la cooperación internacional, sino para los mismos gobiernos para generar todos estos productos. Yo a esto le llamo, como se ha generado y lo hemos visto en mi experiencia en Honduras y en la región centroamericana, ese trinomio relacional que hay en donde el fondo internacional es puesto dentro de una universidad, de la academia, para generar algún producto que es necesario, sea investigación, sea fortaleza de capacidades, etcétera. Entonces, eso nos ha dado la oportunidad de evidenciar los resultados positivos que esto genera y que pues posteriormente es utilizado por los gobiernos locales para la mejor toma de decisiones, ¿verdad? Y la mejora de las acciones a nivel local. También se habla mucho del tema de la cumbre humanitaria, pues vamos a mencionarlo también. Una de los llamados es reforzar las capacidades locales, devolviéndole al nivel local la autoridad, ¿verdad?, de coordinar esas acciones de financiamiento internacional, pero a nivel local. Pero cuando vamos a la realidad de nuestras comunidades, encontramos que la falta de expertise o de personal capacitado, profesionales especializados, es un reto. Entonces ahí de nuevo la academia puede perfectamente acompañar estos procesos, generando lo que a nivel local nos hace falta en términos de especialistas, ¿verdad?, especializados en toda la temática que tiene que ver con los temas que hoy nos competen. Así que yo creo que está ahí, lo estamos viendo ahora, vamos a continuar viendo una academia ya muy apegada de todos estos temas y en trabajo colaborativo con las comunidades, con los gobiernos y con la cooperación internacional. Gracias, Lidia. Marco, tú mencionaste algo de también trabajo con la universidad. ¿Quisieras hablar un poco de eso? Claro, Pilar. Sí, yo creo que una de las riquezas que tenemos nosotros como concertación regional es que cada una de las mesas país parte de las universidades forman parte de las mesas. Cada una de las mesas está conformadas por ONGs, por cooperativas y por organizaciones de base. Pero vuelvo a insistir en que parte de la riqueza es que la academia también se ha ido vinculando dentro de cada una de las mesas. Nosotros como concertación hemos tenido varios programas a través de estos años en donde hablaba al principio del fortalecimiento de capacidades. Las universidades nos han apoyado con avalar diplomados, con avalar algunos cursos especializados para la población de las áreas rurales, porque muchas veces en nuestros países, en América Central, muy poca gente tiene acceso a la educación formal, muy poca gente. Entonces se van formando técnicos en los temas de gestión de riesgos, en toda esta temática, y las universidades nos han dado ese apoyo. Aparte de esto, vuelvo a lo de los fondos que estábamos manejando, las universidades nos han ayudado también a sistematizar cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con la implementación de estos fondos, ¿verdad? Se entrevistan a familias beneficiarias y se saca todo un documento del cual esto nos sirve como aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la vinculación, creo yo, con la universidad es más importante. Ya Lidia decía, ya no es solo un actor que está y es parte de la academia, no. Nosotros estamos buscando cómo nos articulamos conjuntamente, academia, sociedad civil, formación de investigación. Sobre todo, en Centroamérica hace falta mucha investigación en el tema de gestión de riesgos. Tener herramientas, tener documentos que podamos llevar, sobre todo que podamos llevarlo a las comunidades, a la gente que realmente está viviendo y que les afecta. Pues, para nadie desconocido, Centroamérica es una zona altamente vulnerable. Cada año no nos escapamos de cualquier tipo de eventos que pasan. Entonces, yo creo que ese fortalecimiento que hemos tenido y que queremos hacer con otros espacios también, con otros actores, ¿verdad? Pero creo que a través de la concentración lo hemos logrado y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, también dijimos de que algo que íbamos a abordar en esta temática y sobre todo con lo que tiene que ver el tema de esta plataforma, ciencia, tecnología, ¿qué pasa con la utilización de datos y también como herramientas de evaluación, por ejemplo, para mejorar la preparación ante desastres para una respuesta eficaz?
Voy a pasar a las diapositivas que estaba proyectando. Si me ayudan los técnicos, gracias. Una, para recordarles que estamos tomando sus preguntas a través de slido.com, ahí tienen el código, y también si quieren hacer preguntas por escrito, tenemos a 2 colegas que están pasando unas tarjetitas, ya nos han hecho llegar una pregunta, así nosotros podemos llevar un registro de las preguntas. Pero antes de que Lidia nos cuente un poco de lo que han estado haciendo desde la academia con lo que es datos, quisiera que viéramos un breve video. La metodología Índice de Capacidad de Respuesta está diseñada desde y para el nivel municipal. Busca estimar un índice de capacidad de respuesta ante amenazas de origen natural y biológicas, enmarcándose en 4 variables. El nivel de priorización que le dan los municipios a los temas de gestión de riesgo y de capacidad de respuesta. El nivel de conocimiento que se evidencia para hacer gestión del riesgo. Las herramientas y los equipos disponibles para atender emergencias, los servicios e infraestructura para la atención de emergencias. Estas variables están contenidas en una encuesta de 85 preguntas que se aplican en un grupo focal en los municipios. El grupo focal debe estar conformado por el Comité de Emergencia Municipal y sus respectivas comisiones, asegurándose de tener la representatividad de las fuerzas vivas de un municipio, pero sobre todo de aquellas instituciones, personas u organizaciones que se encargan de dar respuesta en casos de emergencia. La información obtenida mediante la aplicación de la encuesta ICR en el grupo focal es posteriormente analizada mediante estadística básica, promedios simples y pesos ponderados, lo que nos permite la generación de un índice de capacidad de respuesta que incluye las 4 variables antes mencionadas, pero también nos permite revisar los resultados de forma individual para cada variable. Con esta información se genera la cartografía que nos permite visualizar de forma gráfica los resultados. La importancia y la utilidad de esta herramienta radica en la generación de datos o indicadores medibles y comparables en el tiempo. Esto nos permite revisar si las acciones para la reducción del riesgo de desastres y la mejora de capacidades son sostenibles y si se evidencian en el tiempo. Además, nos ofrece una gran oportunidad de gestión a través de la identificación de fortalezas y debilidades que deberán potenciarse para elevar las capacidades actuales observadas. El proyecto se implementó gracias al apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, a la FundaUNA y al acompañamiento de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo de Honduras. Además, se ha logrado escalar la metodología adaptándola y aplicándola en República Dominicana y en El Salvador, mediante alianzas estratégicas con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y UNESBI desde la República Dominicana y con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Mesa Permanente de Gestión del Riesgo en El Salvador. Agradecemos esta gran oportunidad e invitamos a los gobiernos locales a mejorar sus capacidades de respuesta en promoción de la reducción del riesgo de desastres y de la resiliencia. Gracias. Lidia, si tal vez nos puedes contar brevemente, entonces, sobre todo en lo que significa el dato los datos, los resultados de estos índices, ¿para qué nos sirven? Sí, bueno, para todos es sabido, ¿no?, que el hecho de contar con datos, la generación de datos es una ventaja competitiva en todos los sectores. No solo en la empresa privada, no solo en el Estado, sino pues también para nosotros como académicos. El hecho de contar con datos fiables, datos verificables, nos permite la oportunidad de evaluar, hacer diagnósticos de situaciones actuales, de un caso de estudio, un elemento en estudio, en este caso la capacidad de respuesta a nivel municipal. Esto nos permite hacer ese diagnóstico, pero a la vez poder a futuro desarrollar otras mediciones que nos puedan establecer comparativos. Y entonces esto nos indica también si la inversión que nosotros estamos realizando en promoción de esta reducción de riesgo de desastres que todos buscamos, está dando los resultados que nosotros esperaríamos, o estamos estáticos, o lo que menos queremos, que es retroceder.
El hecho de medir este tipo de indicadores nos permite entonces visualizar, tener una especie de radiografía del estado actual de nuestros municipios en términos de la capacidad de respuesta, hablando específicamente de este proyecto. Y pues estudia 4 variables que ya ustedes vieron en el video. Esto es la gestión del conocimiento, la priorización que le dan nuestros gobiernos locales a la gestión del riesgo, recursos y herramientas con las que disponemos y también la infraestructura y el equipo. Y entonces cuando hacemos este tipo de estudios podemos visualizar claramente cuál de esas variables y sus indicadores podrían ser los que están ingresando más ruido al índice general, ¿no? Entonces, el enfoque de la gestión debería ser, si yo ya conozco mi municipio puede ser capaz, entonces, de gestionar esas debilidades y convertirlas en una potencial. También, si tenemos unas capacidades, digamos, aceptables o satisfactorias en un área, podríamos continuar haciendo lo que estamos haciendo y mejorarlas. La idea de esto es, sabemos que poder responder, tener las capacidades de responder a lo inmediato es lo que nos va a ayudar a salvar vidas. Así que con el tiempo podríamos procurar la mejora de nuestras capacidades y esto siempre se va a convertir en un beneficio para el nivel local y sumado, una sumatoria de todo eso, nos va a develar pues avances al nivel nacional. Para nosotros como académicos es muy importante la generación de estos índices. No hemos trabajado únicamente en generar el índice para la capacidad de respuesta a nivel municipal, trabajamos otros índices, entre ellos índices de vulnerabilidad frente al cambio climático, en el sector de los recursos hídricos, etcétera. Eso nos permite tener métricas que para nosotros son sumamente importantes. En un mundo globalizado ya no podemos ya no podemos depender de los subjetivos, sino que tratamos de ir más a estos temas que son fácilmente evidenciables y que nos permiten entonces medir todos estos indicadores en el tiempo para buscar las mejoras y poder luego también tener esos comparables, ¿sí? Gracias, Lidia. Vamos a pasar, y le quiero agradecer a los 4 panelistas por sus intervenciones. Vamos a pasar a las preguntas, porque sí queremos hacer esto de la forma más participativa posible. Y Marco, si me permites la tarjetita que tienes frente a ti. Tenemos una pregunta que se la vamos a lanzar a los panelistas y dice, ¿qué debe hacer un gobierno local para gestionar o conseguir fondos para prevención? ¿O son los fondos solo para atender posterior al desastre? Sí, cualquiera, Shelly, ¿quieres dar respuesta? Bueno, sí. Bueno, hay mucho ahorita que regreso a los fondos humanitarios del país, lo que estamos gestionando, sí son fondos humanitarios, ¿verdad? Entonces, normalmente son después del choque que llega. Sin embargo, estamos intentando movernos más hacia la anticipación, ¿sí? Ya basado en pronósticos, lo que ya sabemos de vulnerabilidades, los mapeos de capacidades, sabemos que con pronósticos están llegando un posible desastre. Entonces ya hay que anticipar y asignar fondos antes. Por ejemplo, en el sur de Sudán, con pronósticos de inundaciones, el Fondo Humanitario del país ahí desembolsó fondos antes de que las inundaciones empezaran, para mejorar sistemas de los diques, para fortalecer las casas de las personas, todo. Y eso sí es también parte de preparación. Entonces yo creo que el mundo humanitario sí está empezando a ver acciones más anticipatorias, junto con el financiamiento que se requiere para estar moviendo las cosas antes del choque. Y hago promoción aquí ahorita porque ahí en el espacio hay un booth de Anticipation Hub, ¿sí? Que realmente es bueno y es algo que estamos promoviendo en toda la región y todo el mundo. Es la acción anticipatoria basada en pronósticos, en evidencia, en la información de lo más local, para poder mover las cosas más rápido a nivel local. Mientras mejor conoces a
a las capacidades o vulnerabilidades, mejor va a poder un gobierno local hacer la incidencia que necesita, ¿sí? También con la misma población, para estar haciendo los preparativos, las prioridades de prevención que se necesita. Tengo dos preguntas más y porque creo que aquí varios pueden dar una respuesta. Como ustedes han estado votando por las preguntas que están en Slido, voy a irme por las que son las más populares. La primera es para Shelly. Y luego voy a decir la segunda para que sí pueda pensar un poquito. ¿Cuáles son los mecanismos que ECO prioriza para apoyar uno u otro país, siendo que ya no se encuentran en algunos países de América Latina? La segunda pregunta, que también puede ser para cualquiera de los panelistas, es ¿cómo se evalúa el éxito de los mecanismos de financiación a organizaciones locales? Marco, si quieres tal vez dar un poquito de la segunda. De la segunda, sí. Ok. Yo creo que este es un constante aprendizaje que se está teniendo. Digamos, en el caso nuestro, como organizaciones, digamos, de la sociedad civil, estamos en un proceso de aprendizaje. Claro, nosotros estamos viendo cómo realmente el impacto que se está teniendo con las intervenciones, con el apoyo, con la ayuda, hay una rendición de cuentas de parte de las comunidades, ¿sí? Y aquí vuelvo a insistir un poco en lo que hemos coincidido mucho con los compañeros de la academia. Ya tenemos que crear algunos mecanismos, algunas herramientas para medirlo. Actualmente, en el caso nuestro, no hay una herramienta que nos diga cuál es el impacto, hay algunos indicadores, pero necesitamos ir fortaleciendo esa parte, ¿verdad? Entonces, creo que es un aprendizaje el cual estamos teniendo. Esperamos que aquí a unos 3 años ya tengamos algunos estudios ya más especializados y ya tener más información sobre esta. Pero son preguntas que son bastante subjetivas en cuanto a poder tener una respuesta como tal, ¿verdad? Pero sí es un proceso del cual nosotros, como administradores de un fondo en el cual están creyendo en nosotros, tenemos que también, como vuelvo a lo mismo, la rendición de cuentas, no solamente a nuestro donante, sino que sobre todo a las comunidades. Gracias. Enrique, ¿tienes algo que agregar al respecto? Sí, estaba meditando en esa pregunta porque tiene que ver mucho con lo que llamamos MEL, el monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y sí podemos medir el efecto inmediato, porque la gente se dice, bueno, ya comí, ya tengo agua, ya estoy en un lugar seguro. Todas las instituciones lo hacemos, desde los sistemas de protección civil, OCHA, las ONGs, etcétera. Pero también cómo medir el impacto a través de las historias de vida, estudios de caso, evaluaciones a posteriori, porque, bueno, lo comentábamos con Lidia, ¿no? Bueno, nosotros podemos medir el nivel de riesgo que tiene este municipio, pero la vulnerabilidad que tiene, porque está a la par de un río, que el Chamelecón, ¿verdad? Que, bueno, está muy preparado, pero la vulnerabilidad no se ha reducido. O sea, tenemos que ir más allá, ¿no? En el sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje, no solamente el efecto inmediato, sino el impacto que estamos produciendo. Perfecto. Quería darle la oportunidad, entonces, ya le dimos tiempo a Shelly para que pensara un poquito sobre su respuesta a la pregunta que tenía que ver con los mecanismos de ECO para priorizar o apoyar a un país sobre otro. Bueno, primero para confirmar, ¿es sobre ECO de Comisión Europea o OCHA? O OCHA. Porque soy de OCHA. Sí. No quiero hablar por mis colegas. Yo me imagino me meto en problemas. Yo me imagino que era para OCHA, ¿no? Ok, bueno, para OCHA, sí, lo puedo hablar. Sí, OCHA no está en todos los países, sí, es cierto. Y a nivel global es
estamos viendo el mundo está, como mencionó en la mañana, una aceleración de necesidades y una intensidad de los choques, ¿verdad? Está más y más rápido pues, la evolución de crisis. Aquí en América Latina solo tenemos un fondo de país, ¿sí? Fondo humanitario de país, que está en Venezuela. Una de las razones es que para un fondo humanitario solo hay 18 en todo el mundo. Pero se ha decidido en Venezuela porque ahí vimos la mayor posibilidad de recaudar, bueno, para poder traer fondos a la situación en Venezuela y para poder canalizarlos a actores nacionales y locales. ¿Sí? Como mencioné, es un fondo que prioriza proveer fondos directamente a ONGs nacionales quienes están atendiendo a las necesidades. En muchos otros países ha sido un poco más fácil recaudar fondos. Venezuela era un caso particular y ahí tenemos un plan de respuesta humanitaria basado en una evaluación conjunta de necesidades, un análisis conjunto por la comunidad humanitaria y después un plan de respuesta conjunta y así se decide. A nivel global, usamos una metodología de evaluaciones para hacer un panorama global humanitaria, el Global Humanitarian Overview, ¿sí? Que ve a 33 países a nivel mundial, creo que este año ya 38. Es una metodología similar que usamos en todos los países para hacer un tipo de comparativo basado en los datos, ¿sí? Un análisis de vulnerabilidad, un análisis de severidad también, para estar viendo pues, las situaciones y también la capacidad. Por ejemplo, solo brevemente, a nivel global, OCHA gestiona otro fondo, que es el CERF, Central Emergency Response Fund, que es a nivel global. Y eso sí se utiliza en cualquier país que surge una emergencia. El valor agregado muchas veces del CERF es que llega donde no llegan otros, ¿sí? O no es para el underfunded, como mencionamos, los forgotten crises a veces. Este año están priorizando países que no han recibido mucho de otras fuentes. Entonces, otra vez, Haití, que siempre les falta, ¿sí? No hay hay atención, pero no hay suficientes fondos. Otro país, creo que este año en Honduras también es otro país que se ha financiado. Y esta es lo mismo, es una evaluación comparativa de las necesidades y dónde van los fondos para dar un valor agregado. Gracias. Y ese es un buen ejemplo de también cómo usar datos y evidencia para poder, en ese caso, seleccionar. Bueno, como suele suceder, tenemos más preguntas que tiempo, pero lo bueno de poder haber recolectado las preguntas en formato digital y también en físico, que tenemos la tarjetita, es que nos hemos comprometido con los organizadores para poder dar respuestas a esas preguntas como seguimiento. Creo que esta tarde temas que han surgido, si tal vez tuviese que reducir todo y resumir las grandes ideas que han salido, es que estos son procesos aún, sobre todo esto de manejar estos fondos de una forma innovadora, tanto de la Oficina Regional de América Latina de OCHA, pero también de organizaciones que están intentando implementar esto, de preposicionar fondos, de seleccionar emergencias y países y organizaciones locales a quienes apoyar, son procesos que deben ser acompañados. Tienen que no solamente acompañar a las organizaciones locales que están implementando esto, pero aprender ellos mismos para, por ejemplo, medir el éxito, cómo se puede evaluar el que se esté llegando a un impacto significativo en la gestión de riesgos, en lo que es reducción de riesgos, en preparación, en respuesta. Y también algo muy importante es esta alianza estratégica que puede surgir
entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil, pero también los gobiernos. O sea, es decir, cómo vemos también a la academia como un actor importante en lo que es la gestión de riesgos de desastres. Yo quisiera, primero, un agradecimiento a ustedes por haberse quedado a esta sesión, pero sobre todo a nuestros panelistas, así es que un aplauso para ustedes. Hay bastantes preguntas que quedaron en el tintero digital, como diríamos en mi país, pero vamos a hacerle seguimiento y también, bueno, tienen ahí que no se les olvide que también tenemos 2 días más de plataforma y estarán aquí los panelistas dando vueltas y en las sesiones, así es que pueden hacer sus preguntas también a ellos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.